La palabra de Dios es vida eterna, y a través de ella conocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. Acércate a Dios a través de su palabra aquí en Biblia Time. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Biblia Time en esta temporada 1, Buenas Noticias. El día de hoy estaremos hablando de la llegada de la ley. Espero que esta palabra sea de bendición, este tiempo pueda enriquecerlos en el conocimiento de la Biblia. Y para este tema empezaremos leyendo Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 16. Entonces presten atención. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, aquí podemos ver el conflicto que ocurre en todos los seres humanos, en todos nosotros. No queremos hacer algo, sin embargo lo hacemos. Odiamos tal vez hacer ciertos hábitos, ciertas prácticas que tenemos. Sabemos que son malas esas acciones, sabemos que son malos esos hábitos, sabemos que están mal varias cosas, pero aún así queremos hacerlas, aún así nos inclinamos a hacerlas, sabiendo lo que las reglas, los mandamientos, las leyes nos dicen de qué es lo correcto. A pesar de eso, nuestra naturaleza caída quiere hacer lo malo, como lo vimos la semana pasada. Ahora, la ley viene a hacer cosas fundamentales. La primera nos muestra el pecado. Como acá dice el apóstol Pablo, yo supe que era codiciar cuando la ley me dijo no codicies. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa del ser humano hace exactamente lo que se le dice que no haga. Entonces, cuando se le dice no codicies, codicia. Cuando se le dice no mientas, miente. Cuando se le dice no mates, odio, y que luego lleva a la violencia, y la violencia al asesinato y tantas cosas como se ven hoy en día, viendo tantas leyes, reglamentos, valores, normas de convivencia en la clase, reglas en el trabajo y todo, aún así se siguen infringiendo porque la naturaleza que hay del ser humano se rebela contra esa ley. Pero la ley nos deja muy en claro que es pecado, nos lo muestra clarísimo. Ahora, además de eso, revela nuestra condición hasta lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los huesos y hasta los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, la palabra de Dios puede revelar hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios no se queda simplemente en todas las acciones que cometiste, sino la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de tu ser y sabe por qué lo hiciste, qué mal hay en ti, qué deseo hay en ti, qué resentimiento en ti, qué cosa tenías ahí guardada que te llevó a pecar, que te llevó a pensar o a actuar de la manera en que lo hiciste. Porque la palabra de Dios nos revela el pecado, nos revela nuestra condición, es un espejo. Nosotros leemos la Biblia y la Biblia nos lee a nosotros y nos muestra nuestra condición. Por tanto, punto número 1, la ley nos muestra el pecado. Ahora, como punto número 2, la ley nos condena. ¿Por qué? Porque por el pecado merecemos la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahí define muy claro, la paga del pecado es muerte. El regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, y hablaremos de eso más adelante. Sin embargo, por el pecado merecemos muerte. Y ahí no especifica ciertos pecados que merecen muerte y los demás solo merecen leves castigos. Todos merecen muerte.
Ahora, claro, legalmente, por ejemplo, no vas a ir a la cárcel quizás por haber agarrado un caramelito de una tienda, como o si matas a alguien, o si atropellas a alguien, o quién sabe. O sea, legalmente hay distintos castigos para las distintas infracciones, pero en sí, desobedecer la ley, en sí, toda mentira, en sí, toda violencia, en sí, toda rebeldía en contra de lo que es correcto, es pecado. Aún incluso sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, también es pecado. Y por eso el estándar de la Biblia no son otras personas, porque si nos comparamos con otras personas, entonces podemos vernos buenos, o quizás compararnos con personas muy buenas nos podemos considerar terriblemente malos, pero el estándar no son otras personas, el estándar es Jesús, quien vivió perfectamente. Entonces, por nuestro pecado estamos condenados a muerte, sea lo que sea la vida que hayamos vivido. Así nos haya parecido moralmente buena, moralmente ambiguo o amoral. Sea como sea, todos los seres humanos estamos condenados a muerte porque no hay justo ni un uno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, por esto merecemos el juicio de Dios, y Romanos 2:5 y 6 nos lo dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La dureza del corazón, la falta de arrepentimiento, el persistir en el pecado nos lleva a que Dios esté enojado con nosotros porque Él es un Dios justo, Él es un Dios santo. Sí, Dios es amor, eso nos deja muy claro en la Biblia, pero Él odia el pecado, detesta el pecado, Él no habita con el pecado. Por lo tanto, sí está enojado contra los pecadores, obviamente, por ese estilo de vida. Y más bien que quiere que se arrepientan. En la Biblia Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero la muerte del malo, sino que más bien se arrepiente y se convierta en su camino. Sin embargo, si nosotros no nos arrepentimos, entonces todos pereceremos igualmente, todos moriremos, todos recibiremos el juicio de Dios. Y más adelante en los versículos nos describe vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, acá nos está estableciendo cómo es que Dios ha de juzgar. Tremendas bendiciones para aquellos que hacen lo bueno, pero el tema es eso, nadie puede hacer lo bueno. No lo podemos hacer. No podemos cumplir la ley. Romanos 3:20 nos lo deja muy claro. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley no podemos ser justificados porque no podemos cumplir a la perfección la ley. Luego Gálatas también nos habla de que no simplemente no podemos cumplirlas, sino que por no cumplirlas estamos bajo maldición. Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces hay una maldición por no cumplir la ley. Y la Biblia también nos deja en claro, el mismo que escribió no robes, no mates, es el mismo que escribió no mientas. Dios estableció la ley. Así que, sea que ofendas en un punto o en varios, estás infringiendo la ley. Así sea en algo mínimo chiquito, estás infringiendo la ley, estás desobedeciendo a Dios. Y por lo tanto merecemos su juicio. Y pues no podemos cumplir la ley porque esta naturaleza pecaminosa se inclina al mal y la ley nos lo deja muy en claro. La palabra de Dios tiene ejemplos reales de la infracción de la ley, de la desobediencia a Dios. Está muy claro cómo les fue a las personas que obedecieron a Dios y decidieron confiar en Él, y también se muestra en la Biblia muy claramente cómo le fue a las personas que decidieron rebelarse contra Él y rechazar sus propósitos, los propósitos de Dios. Entonces, frente a todo esto, estas son malas noticias para nosotros. Ahora bien, la ley de Dios es buena, es santa, es justa, porque tiene la intención de mostrarnos el carácter santo, la santidad, la justicia de Dios. Por eso, Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son por nuestro bien.
Dios desea nuestro bien. Todos esos mandamientos, su ley, su palabra, es para nuestro bien. Es para nuestro bien y transforma nuestro ser, nos llena de alegría, porque todo eso que Dios ha establecido es para nuestro bien. Sin embargo, por nuestra naturaleza caída, vemos que no podemos cumplirlo. Vemos que hacemos exactamente todo lo que no deberíamos hacer. La ley nos deja muy bien claro que estamos en pecado, por lo tanto estamos condenados. Sin embargo, hubo alguien que sí cumplió la ley, y ese fue Jesús. Jesús cumplió la ley a la perfección y realmente mostró que la ley es espiritual. No es algo ético, moral, reglas humanas que se tienen que cumplir de manera algo social, algo que el ser humano tenga que hacer, sino es obra de Dios, que podamos nosotros obedecerlo a Él. Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Las personas pensaban de que Jesús estaba cambiando las cosas porque aparentemente estaba desobedeciendo lo que decía la ley de Dios, pero realmente estaba haciendo lo que de la manera correcta, estaba obedeciendo a Dios con el espíritu de la ley, con amor, con misericordia, cosa que los líderes religiosos y la religión de esa época se había vuelto legalista, fría, indiferente, sin amor a las personas, y todas eran reglas y mandamientos humanos y no los que Dios había ordenado. Se habían vuelto extremistas y radicales en muchas cosas, se fijaban solo en el externo, no veían realmente la realidad de su corazón, que la ley de Dios dejaba muy en claro y exponía, pero ellos, a pesar de saberse la ley de Dios al derecho de revés, se resistían a reconocer su pecado. Sin embargo, Jesús vino a mostrar cómo es la ley, y mostró de que Dios no solo ve la acción, sino el corazón. Puede que no hayas matado a nadie, Jesús explicaba, pero si ya lo odiaste, si ya lo insultaste, si ya le tienes odio, a un enojo, recelo hacia esa persona, ya es también pecado. Jesús explicaba, puede que no hayas sido infiel a tu esposa, puede que ni siquiera tengas esposa, no tengas pareja, no seas casado, pero si ya tienes deseos inadecuados, miras inadecuadamente a una persona, ya es considerado como pecado, porque ahí la raíz, la naturaleza pecaminosa, la inmundicia sexual, la rebeldía contra Dios, el odio, todo eso, la mentira, el engaño, todo eso ya está en el corazón y Dios lo ve. Entonces, Jesús explicó esto realmente y Él lo cumplió. Él no fue un hipócrita que enseñó algo que no vivió. Él fue puro, Él fue justo, Él mostró amor, Él obedeció a Dios, respetó a Dios, honró a Dios y llamó a las personas a hacer lo mismo que Él, a imitarlo a Él, a tomar el yugo que Él llevaba para que encuentren descanso para sus almas. Ahora, por eso Hebreos 4:15-16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La ley nos deja en claro que estamos condenados, que somos pecadores. Delante de la palabra de Dios nadie puede negar de que es un pecador y merece el juicio de Dios, merece ir al infierno, está condenado a muerte. Sin embargo, Jesús cumplió la ley. Y por su cumplimiento de la ley, Él pudo ser el sacrificio perfecto para redimirnos de nuestros pecados, para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros seamos considerados justos delante de Dios, si bien nosotros no hemos hecho nada para merecer ese título, porque por cada buena obra que hacemos, cometemos miles de pecados más y nuestras justicias nunca van a llegar a satisfacer la justicia de Dios. Solo Jesús lo logró, solo Jesús lo alcanzó y por su sacrificio, por su obra en la cruz y por su resurrección, nosotros podemos ser perdonados y hechos hijos de Dios para ahora sí, transformados por Él, con su ayuda, con su obra en nosotros, podemos ahora sí obedecer a lo que Dios quiere, porque es lo que nos conviene, porque es para nuestro bien. Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Que la ley nos muestra el pecado, nos muestra nuestra condición. Estamos condenados, la ley nos condena, señala que merecemos morir, que somos culpables. Pero la ley es buena. La intención de la ley no es matarnos, no es llenarnos de reglas, no es cargarnos. La intención de la ley es que podamos agradar a Dios. Pero solo Jesús
pudo cumplir a la perfección la voluntad de Dios y por su obra en nosotros, por su sacrificio, por su salvación, entonces nosotros podemos vivir como Él vivió, en comunión con Dios, disfrutando de la vida que Él nos ha dado. Entonces, eso ha sido todo por el episodio de hoy, el episodio de Dios 2 aquí en Biblia Time. Síganos sintonizando en los próximos episodios, recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que puedan estar al tanto de esto y puedan seguir conociendo quién es Dios, quiénes son ustedes y cuál es su propósito para sus vidas. Que Dios los bendiga.